Bueno, a un hombre de norte de Santander, porque el ministro Juan Fernando Cristo conoce además y ha vivido en carne propia el horror que parece no abandonar esta región de Colombia. Señor ministro, gracias por estar con nosotros en la W. Buenos días. Muy buenos días, un saludo muy especial a ustedes, a los compañeros en la mesa y a todos los oyentes. La verdad, conmocionado y devastado con estas noticias tan dolorosas y tristes del Catatumbo. Pues ministro, es su departamento, a esta hora lo están escuchando en Cúcuta y en gran parte de norte de Santander en la W, y uno quisiera tratar de entender, por supuesto, qué es lo que piensa el alto gobierno, qué es lo que se evalúa desde su ministerio, que es el que se encarga de los asuntos políticos, a la hora de ver una ofensiva de este tipo y que no haya un cierre, un levantamiento de la mesa de conversaciones con el ELN, sino apenas una suspensión. Algo tan abominable no debe considerarse un portazo del ELN a la generosidad del gobierno. Pues en primer lugar, yo tengo que decir que desde el lunes que se produjo el asesinato de la familia en la vía Cúcuta-Tibú, empezamos en el gobierno a tener contacto permanente con las autoridades de Tibú, del norte de Santander, con las fuerzas militares para avanzar en la investigación de quiénes eran los responsables de este primer hecho. Lamentablemente todavía no hay claridad, hay distintas versiones, se tiene que avanzar en las investigaciones. Y después vimos esta acción coordinada, premeditada, una acción que sin duda alguna constituye un atroz crimen de guerra, una barbaridad por parte del ELN del día de ayer, y el gobierno ha estado permanentemente atento, especialmente frente a la crisis humanitaria que ha desatado esta acción del ELN. Es una acción que además tiene un elemento adicional de barbaridad, que es buscar en las casas a líderes sociales y a firmantes de paz. Una guerrilla que está sentada en una mesa de negociaciones con el Estado, con el gobierno, al mismo tiempo busca firmantes de paz, excombatientes de las FARC que cumplieron con la sociedad, que se desarmaron y que estaban reincorporados a la sociedad civil. Eso es absolutamente inexcusable e inaceptable. Sí. Yo creo que en el gobierno desde hace ya varias semanas venimos discutiendo no solamente frente al tema del ELN, sino en general frente a la política de paz total, unas acciones y unas decisiones que es el señor presidente de la República el que debe adoptar y el que debe tomar, y seguramente pues se harán en los próximos días. Por el momento lo que yo tendría que decir como ministro del Interior es que estamos acompañando a las autoridades, acompañando a la población, acompañando a las víctimas, y decir con toda claridad, además como norte santanderiano, como conocedor de la región, las disidencias de las FARC vienen sentadas en una mesa de negociaciones con el gobierno, incluso con un cese al fuego bilateral con el gobierno, y el ELN lo que ha hecho frente a la población del Catatumbo, en donde durante años, durante décadas, desde más de 30 años han venido padeciendo los horrores y los crímenes tanto del ELN y después de los paramilitares y de las FARC, es victimizar nuevamente una población que ha venido haciendo un esfuerzo por salir adelante y que el gobierno ha venido acompañando. Y es el ELN el que ha tomado la decisión, yo creo que es absolutamente premeditada desde el Comando Central, de romper los diálogos con el gobierno. Aquí obviamente viene la discusión de suspensión o rompimiento
Yo quiero decir con toda claridad que esta acción es tan grave, o más es una masacre la que ha hecho el ELN, que los propios ataques terroristas en Arauca el año pasado o el ataque a la Escuela General Santander en el año 2019, el ELN nuevamente ha botado a la caneca de la basura la oportunidad y las posibilidades de una negociación de paz y demuestra que definitivamente solo está interesada en la guerra. A ver, ministro, tratemos de concretar un poquito las respuestas por razones de tiempo. Yo, antes de ir a los detalles de mis compañeros, ministro, yo observo que debemos aterrizar con una sinceridad ante la opinión pública de la situación hoy en Colombia. Usted llega a la cartera como lo que es un ministro de paz, un ministro conciliador, un ministro que trae como bandera un acuerdo nacional. Hoy escuchamos esta noticia, pero escuchamos también al señor Timochenko quejarse de la implementación del acuerdo. Escuchamos al expresidente Santos quejarse de la implementación del acuerdo. El acuerdo de paz recibe golpes como este. Personas que firmaron y que están juiciosos haciendo su tarea de reincorporación son asesinados. La lista es larga, cientos. Y su acuerdo nacional, ministro, pues no por culpa suya, ha resultado un absoluto fracaso. O sea, estamos ante un país que no tiene en este momento ambiente de reconciliación ni por dentro ni por fuera de la institucionalidad. Digámoslo de frente. Pues Julio, varios comentarios a sus observaciones. Primero, el gobierno nacional ha estado comprometido en la aceleración en el cumplimiento del acuerdo de paz y ha venido avanzando en ello en distintos frentes. De hecho, durante la reunión de ministros hicimos una revisión y yo creo que hay avances importantes. Incluso parece tristemente paradójico, Julio, el año 2024 fue el año del menor número de asesinatos de excombatientes de las FARC en los 8 años de la firma del acuerdo. Y lamentablemente este año comenzamos la primera semana con 2 asesinatos de firmantes y ahora con este episodio del ELN asesinando firmantes de paz. Obviamente situación que lleva nuevamente a poner sobre el tapete el tema de la seguridad de los excombatientes. Y yo creo que hay que seguir trabajando en ello. Este es un hecho que obviamente condenamos y lamentamos profundamente y se han tomado medidas de seguridad. Ayer nomás teníamos una mesa nacional de garantía mientras comenzaron los episodios del Catatumbo y se hacía ese reconocimiento de la disminución en asesinatos de líderes sociales y de excombatientes durante el año 2024. Sí. Hay que decir, Julio, que un hecho tan grave como este no se presentaba en Colombia desde hace mucho tiempo y el gobierno tendrá que tomar decisiones. Ahora, frente al acuerdo nacional, pues personalmente creo que ese es el camino, Julio. Hay que seguir insistiendo en medio de este país, y usted bien lo conoce, su historia ha sido de confrontaciones, de violencia, de descalificaciones, y hay que seguir insistiendo y encontrando caminos. Ministro. Pero frente al tema del ELN, lo digo con toda claridad, definitivamente estos señores solo quieren la guerra y el Estado y las fuerzas militares tienen que responder. Ministro, eso en cuanto al acuerdo nacional, pero señor ministro, con todo respeto, ¿no es momento de revisar el tema de la política de paz total del gobierno nacional? Ustedes han tenido la mejor voluntad, ministro, pero ministro, no es Norte de Santander o es Norte de Santander hoy, pero ha sido Chocó con paros armados, ha sido el departamento de Cauca con ataques a la población civil, ha sido el departamento de Arauca con atentados contra la población civil y también contra las fuerzas militares. ¿Fracaso esa política de paz, señor ministro? Yo no diría que la política de paz total ha fracasado. Regionalmente hay hechos también para mostrar, pero digamos es absolutamente claro que hay que revisar la política y el gobierno nacional está en ese ejercicio ya desde hace un tiempo. Hay que establecer claramente unos compromisos y unas decisiones en las distintas mesas de negociaciones y cada situación regional es distinta y tiene unos responsables distintos. En el caso del Cauca, ustedes lo saben,
El Estado está a la ofensiva en el Plateado, está a la ofensiva en distintos sitios. No hay cese al fuego ni hay mesas de negociaciones con los señores de Iván Mordisco, y allí lo que hay es una ofensiva de las fuerzas militares. Con el ELN venimos en esta situación desde hace tiempo, se ha roto el cese al fuego, se estaba tratando de reanudar conversaciones, pero estos hechos, vuelvo y digo con toda claridad, es el ELN el que ha tomado la decisión nuevamente de frustrar la posibilidad de paz de los colombianos y de romper unos diálogos de paz con el Estado colombiano, y obviamente el Estado y las fuerzas militares tendrán que actuar en consecuencia. Ministro, pero en cuanto a Norte de Santander, ¿qué pasó? Organizaciones sociales y hasta el mismo gobierno departamental venía desde hace meses indicando que esto que se está viviendo hoy iba a pasar en cualquier momento, esto por la tensión que se estaba viviendo en el Catatumbo, pero nunca fueron escuchados, y hoy por hoy vemos esta cifra tan alarmante que lo indicó el mismo gobernador William Villamizar, más de 35 personas asesinadas. Desde hace meses desde hace ya un tiempo, más de un año, había una situación, digamos, de tranquilidad en el Catatumbo entre los distintos grupos, de una especie de acuerdo de no ataques entre ellos, una especie de cese al fuego, no solamente entre el Estado con las disidencias de las FARC, sino también entre ellos mismos. Y en los últimos meses empezaron a presentarse hechos e inconvenientes que prendieron las alarmas desde el Ministerio del Interior, desde el Ministerio de Defensa, en las mesas de negociaciones, tanto la del ELN como con las disidencias de Calarcá, se estuvo tratando ese tema, se estuvo tratando de tomar acciones de precaución en esa materia, con el gobernador del Norte de Santander también, con las fuerzas militares igualmente. Sí. Y aquí lo que estamos ahora es realmente, todavía no tenemos la información completa y la tendremos en las próximas horas. Estamos en toda esa tarea de indagación. Claro. ¿Qué fue lo que finalmente sucedió? Y obviamente para revisar con las fuerzas militares la protección que se tuvo con la población del Catatumbo. Lo cierto es que todas esas medidas no funcionaron y todas esas determinaciones no funcionaron, y entre otras cosas no funcionan porque por algo que nos reconoció Oti Patiño cuando hablábamos con él, es la relación con Venezuela, del ELN. ¿Cómo se puede combatir efectivamente al ELN en esa región mientras el ELN reciba protección en Venezuela? ¿Y qué piensa hacer el gobierno colombiano frente a eso? Esa es una situación de décadas, Félix, lo sabemos. Desde hace más de 20 años es la retaguardia. Allí hay una acción estratégica del ELN en la frontera, sin lugar a dudas. Y como usted bien lo dice, y lo conversábamos también ayer con el alto comisionado de paz, pues hay una disputa allí por esos corredores fronterizos que sin duda alguna hace más difícil la tarea de las fuerzas militares, y que también es un tema que de alguna manera tiene que ver con toda la situación interna que se está viviendo en Venezuela. Es un desafío que han tenido los distintos gobiernos en Colombia desde hace más de 25 años, y es una realidad que no podemos ocultar, y es el presidente de la República y el canciller que manejan las relaciones internacionales los que tendrán que adoptar decisiones. Señor ministro, antes de despedirlo, pues debo cambiarle el tema porque hace un par de días, Semana en su portal reveló que el pasado martes, en el apartamento del embajador de Colombia en el Reino Unido, Roy Barreras, se llevó a cabo una reunión, una cena privada, en donde habrían estado el ministro de Exteriores Luis Gilberto Murillo, el presidente Gustavo Petro y usted. ¿Esa reunión se dio con qué fin? Pues es una cena privada, como usted bien mismo lo dice, una invitación que nos hizo el embajador Roy Barreras, y bueno, tuvimos una animada conversación sobre la coyuntura del país. No tenía ningún propósito distinto. Yo quisiera, antes de despedirme, precisamente a propósito del tema que veníamos hablando,
una vez más, como lo he hecho a través de las redes, expresarle. La verdad es que esta situación del Catatumbo nos tiene conmocionados. Yo creo que hace mucho tiempo el ELN no hacía una acción de esta naturaleza, un crimen de guerra tan brutal contra la población civil, y estamos trabajando en ello, expresarle a toda la gente del Catatumbo que el gobierno nos está acompañando y que estaremos en las próximas horas allá. Ministro, pero volviendo a la cena, y discúlpeme que insista, es que hay una particularidad en este encuentro, es que está Luis Gilberto Murillo, que el país entero sabe que tiene una aspiración presidencial, está Roy Barreras, que el país entero sabe que tiene una aspiración presidencial, y está usted en esa cena, que el país sabe que tiene alguna aspiración de participar en las elecciones del año 2026. ¿Se habló de ese tema junto al presidente Gustavo Petro? ¿Se habló de pronto de una posible definición de quién sería el eventual candidato a la presidencia para las próximas elecciones? Para nada. Hablamos del gobierno, vuelvo y digo, fue una cena privada y obviamente no puedo opinar sobre política. Un saludo muy especial a todos. Muy bien, pues, ministro, muchísimas gracias a todos los habitantes de Norte de Santander y particularmente de la zona afectada. Nuestra solidaridad y seguimos con los ojos puestos allí. Muchas gracias, doctor Juan Fernando Cristo. Muchas gracias a ustedes. Un saludo especial.